Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un formato bastante distinto a lo que comúnmente vemos aquí en Dharmatic, y es una video reacción. Ya ven que es un formato bastante famoso aquí en YouTube. Es una video reacción hacia un video que salió más o menos hace una semana, una semana y media, sobre el canal de Preguntas Incómodas, que es, a final de cuentas, encabezado por Sabrina. La verdad es que a mí me gusta en lo personal muchísimo este canal. Soy fan, puedo decir que soy fan de este canal. Me gusta el enfoque crítico que tienen y la verdad es que me alegro como budista que hayan puesto al budismo en el banquillo del análisis. A final de cuentas, como ustedes saben, la postura aquí en Dharmatic es realmente examinar y realmente ver qué es esta cuestión del Dharma. Y obviamente esto no se escapa a la cuestión del cuestionamiento y la indagación de parte de personas que realmente no están dentro del budismo, sino personas externas. Esto es bastante importante y es bastante válido que se hagan este tipo de análisis. Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Sabrina en Preguntas Incómodas en relación a lo no tan bonito del budismo, y vamos a irlo comentando. ¿Cuánto sabes de budismo? Seguro No sé. que alguna noción tendrás, pero en todo caso no es mucho lo que sabemos de este lado del mundo, los que no somos seguidores de las enseñanzas de Buda. Vale. Te cuento brevemente, muy brevemente, de qué va. Budismo for Dummies, by Preguntas Incómodas. A ver, vamos a ver. Siddhartha Gautama fue un príncipe que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo, en lo que hoy es Nepal. Para impedir que se convirtiera en monje y asceta tal como lo decían distintas profecías, su padre lo mantuvo aislado del mundo y del sufrimiento. Pero Siddhartha acabó conociendo por accidente de qué iba la cosa fuera de su palacio. Y no le gustó nada lo que vio. ¿Quién puede culparlo? Se fue de su casa y terminó convirtiéndose en monje y asceta, justo lo que su papá le dijo que no hiciera. Ya sabes, basta con que le digas a un hijo que no haga algo para... Tras pasar unos años meditando y reflexionando sobre la vida, encontró la verdad. Comprendió que se podía acceder a lo que otras religiones orientales llaman el nirvana, algo parecido al cielo, sin necesidad de morir. O sea, uno se podía librar del sufrimiento por medio de la iluminación. Bueno, aquí esta cuestión del nirvana hecho cielo realmente ha sido una postura que en Occidente lo hemos tomado con esta especie de análisis rápido y bastante burdo, y tratar de comparar a final de cuentas las religiones teístas o las religiones que proponen una especie de cielo en relación a al propio nirvana. El nirvana, ya tendremos varios videos porque hay muchas cosas que hablar acerca de la cuestión del qué es el nirvana. Es un tema bastante interesante. Sin embargo, verlo como una cuestión del cielo, como lo tenemos, ahí difiere un poco. Podemos entender un poquito como lo que es el nirvana, como podremos dejarlo como así a nota del pie del video, como es una experiencia, podríamos llamarlo así. Luego ya veremos qué onda, pero bueno, sigamos. De hecho, Buda significa el iluminado. Las enseñanzas de Buda... No significa el iluminado, Sabrina. Significa el que despertó. Esto es algo bien importante. En la cuestión de la iluminación, el iluminado y toda esa cuestión son terminologías que se dieron gracias a los primeros estudiosos que tuvieron entre sus manos, o sea, estudiosos occidentales que tuvieron entre sus manos los textos budistas. Evidentemente, el budismo recibe en cierta manera una especie de tendencia a ser una visión que la platican los cristianos protestantes. Esto es algo bastante interesante. Entonces hay mucha terminología que en un principio en el budismo se sacaba en cierta manera algunos de términos bíblicos. En el caso, por ejemplo, de la iluminación y el iluminado, realmente es un término que se da estos estudiosos basados mucho en la cuestión del Génesis de la Biblia. Sin embargo, nosotros sabemos que los budistas que nos gusta estudiar, que realmente el término del nirvana el término Buda es más en una cuestión del despertar y el que despertó. Entonces, esto es importante porque la verdad es que el término de la iluminación es bastante poético y bíblico y realmente no nos aporta mucho a la práctica. Entonces, quiero especificar esto. Pero sigamos.
se basan en las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento, la verdad del deseo como fuente de sufrimiento, la verdad del cese del deseo y la verdad del sendero. Aquí es donde la cosa se pone buena y los budistas se frotan las manos porque aparece entonces el óctuple camino, que son los 8 paradigmas que debe seguir un budista para conseguir la iluminación. No sé si los notó. Vamos a ver, por partes. Esta es la cuestión, me estoy portando bastante exigente con Sabrina, pero bueno, nada más para como que quedar como en claro en ciertas cosas. Nosotros sabemos que la cuestión de la terminología budista hacia los idiomas occidentales es bastante, a final de cuentas, compleja, porque en un principio no se dio bien esa especie de traducción. Y tiene que ver con la cuestión de las 4 nobles verdades también. Sabemos que el sufrimiento como tal no es como el sufrimiento, aunque sabemos que, bueno, la mayoría de los textos, podríamos decirles como populares, manejan esta especie de terminología de lo que es, a final de cuentas, dukkha, lo comparan en sufrimiento, deseo, lo comparan con thana, a final de cuentas, le dan el término como deseo, pero sabemos que aquí, desgraciadamente, nosotros como budistas tenemos que hacer un esfuerzo más para entender realmente la terminología, y esto tiene que ver no una cuestión de interpretación, sino una cuestión de traducción. Entonces, sí es importante, pero bueno, está bien en general. Notado, pero no hemos dicho que el budismo es una religión. Existe todo un debate sobre si lo es o es una corriente filosófica. Ya hemos hablado de desacuerdo se da principalmente porque el budismo no es teísta, o sea, a diferencia del cristianismo o el judaísmo, no está para nada obsesionado con la idea de Dios. A Buda no le quitaba mucho el sueño quién había creado todo esto ni para qué. Sí, el budismo plantea a sus seguidores que deben de llevar vidas pacíficas, tratando de no causar ningún sufrimiento a otros seres y, por supuesto, propone la meditación como una práctica indispensable para alcanzar la iluminación. Al igual que los hindúes creen en la reencarnación, o más bien lo llaman renacimiento. Los budistas interpretan el karma como una consecuencia de... Tiempo, Sabrina. Es muy raro que digas que, o sea, que los hinduistas creen en la reencarnación, los budistas creen igual que en el hinduismo a la reencarnación, pero nosotros lo llamamos renacimiento. Realmente son implicaciones bastante distintas. Es cierto que existe esta malinterpretación o esta confusión, pero no, realmente la figura de la reencarnación al renacimiento es bastante difícil. Bastante, no difícil, sino, bueno, sí es difícil de comprender, bastante distinta. Sin embargo, ya hablamos en Dharmatic de eso, así que voy a buscar la cuestión del renacimiento para que puedan ver directamente a qué nos referimos los que practicamos el budismo en la cuestión de renacer, ¿vale? Pero no, la realidad de las cosas es que no es tan igual como pareciera, y sí hay una implicación fundamental de distinción en relación a estos dos tipos de figuras, ¿vale? Bueno, sigamos. De nuestras acciones, no como un castigo o un premio. Esas consecuencias se van acumulando a lo largo de nuestras distintas vidas, pero ojo, el renacimiento no es deseable. No. De hecho, la meta del budismo es romper con esa cadena de vidas y muertes. Hoy en día hay unos 500 millones de budistas en el mundo. Más o menos. En Occidente ha ganado interés, e incluso en Hollywood, estrellas como Richard Gere y Steven Seagal es una estrella, lo practican. Pero el representante más famoso del budismo es el Dalai Lama. ¿Sí? Este viejito sonriente que va por el mundo hablando sobre espiritualidad y otros asuntos más mundanos, era además el líder político y religioso del Tíbet. O bueno, él intentó durante años volver a hacerlo porque China lo echó a patadas de su país en los años 50 y en 2011 renunció a sus cargos políticos, pero no religiosos. En 1989 el Dalai Lama ganó el Nobel de la Paz por su resistencia constante al uso de la violencia en la lucha de su gente para recuperar la libertad. Qué bonito todo, ¿no? Suena bien eso del budismo y el Dalai Lama. La meditación, las cabecitas brillantes. Oh, ¿de verdad creías que esto se acababa aquí? No. ¿Que íbamos a dejar a Buda y a su gente tan tranquilita? No, echa, vamos. Ver el lado oscuro de todo esto. Vale. Para empezar, hay que decir que no todos los budistas son un dechado de paz y respeto a los otros. Definitivamente no, véanme. Y cuando digo violento, no violento, lo digo en el sentido más crudo de la palabra. Conoce a los Rohingyas, una minoría étnica musulmana que desde hace décadas es perseguida por la mayoría de budistas en Myanmar. Los Rohingyas han sido excluidos, perseguidos y asesinados por los seguidores de Buda. 700
unos 25.000 viven hoy como desplazados en condiciones paupérrimas y se calcula que unos 25.000 han sido asesinados. Pero el odio hacia los musulmanes no se da solo entre los budistas de Myanmar. Los budistas de Sri Lanka quieren seguirle los pasos. El monje Galagoda Tegnana Saratero habla del budismo en términos de raza y su organización, el Bodhu Salasena, que significa fuerza del poder budista, es la punta de lanza de un movimiento nacionalista antimusulmán que está provocando mucha tensión en la sociedad de ese país. Completamente. Ay, por cierto, el Dalai Lama no es el angelito que piensas. Para empezar... A ver, vamos por partes. Es cierto, si ustedes se fijan lo que pasa en Myanmar y en Sri Lanka, es ultra vergonzoso para todos los que somos budistas tener este ejemplo, la verdad. Y es parte de ser responsables con nuestras propias creencias y ser nosotros los primeros que ataquemos y que señalemos y condenemos este tipo de figuras. Es inconcebible que pase este tipo de cosas cuando el Buda bastante fue claro en relación a la enseñanza de la compasión hacia los otros, al cómo acercar al otro, al no tener esta figura de un yo sólido, estas individualidades. Esta cuestión es bien triste que se dé de esa forma y que venga de la sangha monástica. Es reprobable, es increíblemente vergonzoso. No es cierto lo que dice Sabrina, es totalmente una aberración y nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, sino señalar y seguir el tema para ver lo que pasa en este tipo de países. Desgraciadamente, el budismo en muchos países de Asia tuvieron en cierta manera una integración con el poder y sabemos que cuando el poder se mete con algo acaba siendo un tremendo caso horroroso, y esto es lo que pasa, y el budismo no estuvo exento de esa cuestión y es realmente algo reprobable y que nosotros tenemos que señalar y condenar. Eso es muy cierto. Ahora vamos con el Dalai Lama, a ver qué dice Sabrina. Durante los tiempos de los lamas, el Tíbet era básicamente un atrasado estado medieval, en el que los monjes mantenían bajo un control férreo a la mayoría de la población campesina. Vivían en una especie de feudalismo, donde el Dalai Lama era literalmente un dios, y no uno compasivo. Se cometían toda clase de atropellos y abusos y se aplicaban castigos draconianos a los delitos o supuestos delitos de los plebeyos. No era raro encontrarse amputados en Lhasa, la capital del Tíbet, antes de que China tomara el control. Y si estás pensando que todo habría cambiado con este Dalai Lama, pero le quitaron su terruño, he guardado lo mejor para el final. Tenzin Gyatso, el verdadero nombre de su santidad, no es menos hipócrita que cualquier papa del catolicismo. Por ejemplo, en 2018 reconoció estar al tanto de los abusos sexuales cometidos por maestros budistas en Europa, casos que se han destapado recientemente, solo que él los conocía desde 1993. ¿Qué hizo desde entonces? Digamos que durante más de 20 años se dedicó a meditar sobre el asunto, nada más. También ha dicho que de renacer como mujer en una próxima vida, deberá ser una mujer atractiva. Y no olvidemos tampoco que en 1999 firmó una carta junto a George Bush, Margaret Thatcher y Juan Pablo II en la que pedía que se detuviera la extradición del dictador Augusto Pinochet, además de declarar que como Pinochet estaba viejo, pues había que perdonarlo por lo que había hecho. Me pregunto si él perdonó a los chinos que lo sacaron de su país. Pero ya sé que los budistas o los simpatizantes del budismo están pensando que por algunos grupos o algunas personas que no practican correctamente las enseñanzas de Buda, no se... A ver, vamos por parte ahora que llegue la conclusión del video. Híjole, esta cuestión del Dalai Lama, claro que sí, es difícil luego hablar de estos temas frente a una figura tan popular en Occidente. Realmente yo reconozco en la figura del Dalai Lama a alguien muy importante, pues porque lleva el budismo a Occidente y convierte en cierta manera de importancia el tema del budismo y de relevancia, y ha estado comprometido con muchas causas. Es cierto que lo que dice Sabrina, en muchas ocasiones, por ejemplo, el movimiento Me Too y la cuestión de los gurús, algunos maestros abusando de discípulos, eso es cierto que tardó mucho y fue bastante desafortunado que haya tardado tanto. Es cierto que después, bueno, en cierta manera hace señalamientos bastante fuertes en relación a que invita a que no se proteja a nadie. Sin embargo, es cierto que tardó mucho y eso no podemos ignorarlo en cierta manera, ¿no? También el aspecto de lo de las mujeres
fue bastante desafortunado. Como yo les decía, tuve una discusión bastante amplia con la comunidad budista de mi ciudad en relación a esto, que no, pues yo lo veía bastante desafortunado porque no concibo un maestro espiritual y que tenga como maestro al Buda, alabando en cierta manera las cuestiones físicas, ¿no?, sobre las espirituales. Y esto es como lo que nos lleva mucho al debate dentro del propio budismo, de cómo es que luego la propia tradición, hablando de la tradición como en el aspecto social, histórico, cultural, muchas veces trasciende o se pone por encima de la propia enseñanza del Buda, y esto es algo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado para que cosas de la tradición que no aporten al budismo y que al contrario aplasten el Dharma, pues tener que desecharlas sin mayor, en realidad, apego hacia estas, ¿no? Y es cierto que nosotros a final de cuentas, practicantes, tenemos que tener un ojo bastante clínico en relación a nuestros maestros, y también como cuando pasa estas situaciones, ser bastantes críticos y señalar este tipo de cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo que no deben de pasar desapercibidas. El Dalai Lama es una figura bastante importante. Entonces nosotros como practicantes tenemos que, a final de cuentas, pues pedir explicaciones de muchas cosas, y no solamente explicaciones, sino realmente observar que lo que está diciendo en ese momento tal o cual maestro, si beneficia o no a la práctica, y qué cosas realmente son perjudiciales incluso para la práctica. Entonces esto es bastante importante, que no se pierda el ojo clínico dentro del budismo. Vamos a ver la conclusión. Puede criticar al budismo como tal, pero todas estas críticas las reciben los feligreses de todas las religiones. Al final, casi ninguno practica lo que predica. Y sí, ya sé que dices que el budismo no es una religión, pero sí que lo es. Sí lo es. Siguen rituales, tienen textos sagrados, dogmas, tienen una cosmovisión del universo, todo lo que constituye una religión. Ajá. Así que no, el budismo no es la religión o lo que quieras creer, pacífica y amigable que piensas. Puede que haya sabiduría en las palabras de Buda, como las hay en las de Cristo o en el Antiguo Testamento, pero no deja de ser una visión dogmática del mundo. El problema está en que, como siempre, vino un señor hace miles de años y dijo que conocía la verdad. Un montón de gente le creyó, y esa gran verdad se convirtió para algunos en una excusa para despreciar, perseguir y destruir a otros. Sirvió de excusa para que algunos señores fueran endiosados a pesar de ser tan humanos como el que más. Y el budismo no escapa de todo esto. Si te ha gustado este video, iluminado. Pues bueno, hasta aquí llegó el video de Sabrina. Primero que nada, le quiero agradecer como budista que suba al ring al budismo, porque es realmente importante para los budistas que al final de cuentas se tome en cuenta que el budismo también es una corriente y que está en Occidente. Realmente no es tan fuerte. Sabrina ahí dice que está de moda, realmente no del todo, realmente viene un poquito en picada en Occidente. Sin embargo, existe el budismo. Esto es importante. Es cierto lo que dice Sabrina. Yo creo que le agradezco muchísimo esa cuestión del video, porque nosotros no tenemos que dejar de ser autocríticos con el propio camino espiritual de que estamos siguiendo. Hay mucha confusión. A veces el problema es que hacemos un análisis bastante y lo metemos a todos a la misma cesta. Es cierto que mucho del problema que tiene el budismo se debe a la cuestión de que las enseñanzas del Buda no se olvida la parte fundamental de donde provienen, de una experiencia de un maestro. Viene de la propia experiencia, no viene de una cuestión imputada. Esta cuestión que menciona Sabrina como la verdad, algo tan sólido. Justamente muchas veces esas posturas, incluso muchas corrientes del budismo, atacan este tipo de figuras tan sólidas, y nosotros como practicantes del Dharma nos vuelve practicantes antes de creyentes, y eso es algo que constantemente platicamos en el canal. Y es cierto, cuando nosotros comenzamos a ser creyentes, desarrollamos figuras dogmáticas alrededor de las enseñanzas, no cuestionamos, y se empieza a hacer una gran, enorme distorsión de lo que es la enseñanza. Como yo les decía, un problema fundamental que yo veo del budismo es que muchas veces la cultura del país o donde reside el budismo
es más fuerte que incluso la propia enseñanza, y eso es muy lastimoso porque muchas veces hay casos que aplasta completamente la enseñanza. Y nosotros tenemos que ser bastante atentos a ver qué es parte de lo que está pasando, ¿no? Y no priorizar esta cuestión orientalista sobre el propio práctica del Dharma. Esto es algo bastante importante. Entonces hay que recordar que nosotros somos practicantes y como practicantes estamos obligados al estudio, a la práctica. Y es cierto, nosotros no nos hace más o menos ser budistas que los católicos o que los judíos o que un no creyente. Somos humanos. Nosotros como budistas no se nos olvide que la principal función que tenía el Buda es darle respuesta a dukkha. Eso es algo bastante importante. Y toda nuestra práctica tiene que estar encaminada directamente a esa cuestión. No al crear más dukkha, porque muchas cosas a veces mal hecho el Dharma, mal practicado el Dharma, nos lleva a generar más dukkha. Y para concluir el video, solo quiero recordar un propio discurso que el Buda decía acerca de que el Dharma era parecido a una víbora, una serpiente, ¿no? Decía que las personas que practican bien la enseñanza toman a la víbora por la cabeza y hacen que, o sea, pueden extraer el veneno para crear antídotos, ¿no? Ese es un buen practicante. Las personas creyentes o las dogmáticas o las que no son buen practicante toman a la serpiente por la cola y la propia serpiente se les vuelve y los muerde y los lastima, ¿no? Entonces, esto es algo que aplica yo creo que para todas las religiones, que debemos tener mucho cuidado porque cuando las enseñanzas entran a mentes que son egocentristas, y yo me incluyo, muchas veces dentro de mi propia práctica he visto que he desarrollado en cierta manera cierta incluso hasta soberbia esa cuestión, cuando no aplicamos bien el Dharma, se puede ir en contra de nosotros y no solamente ocasionarnos más dukkha a nosotros, sino ocasionarle dukkha a los demás. Y para eso estaríamos faltando completamente al sentido de lo que el Buda expuso. Entonces, esto es algo bastante importante, que nosotros constantemente estemos observando a los maestros, a la tradición que practicamos, a los textos, a nuestra propia práctica, para evitar justamente ese tipo de problemas, porque en realidad, pues entonces el Dharma mal aplicado se va en contra de nosotros y contra los demás. Y eso es obviamente algo que evidentemente el Buda no quería. El Buda, a final de cuentas, expone el Dharma para evitar justamente el sufrimiento, para evitar justamente dukkha, esa insatisfacción. Entonces esto es bastante importante. Le quiero agradecer a Sabrina, a final de cuentas, que haga este video. Realmente es cierto, y yo creo que entre más se hable y se señale cosas malas del budismo, nosotros como budistas lo vamos a agradecer más. También los invito a ustedes mismos que también desarrollen este ojo clínico en relación a lo que pasa en el budismo actual, a lo que pasa con los maestros, a lo que pasa a nuestro alrededor, para evitar que justamente se desarrollen estas experiencias y estos ambientes tóxicos que no nos permiten como practicantes generar más práctica y que pues está lastimando a muchas personas. Pues quiero que tú me platiques qué opinas de este video, qué opinas de lo que te estoy diciendo de este análisis. Aquí abajo en los comentarios espero que me digas todo lo que tú piensas. Y pues nada, esto fue todo por el video del día de hoy. Y yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.